Estaba alisando con cuidado mi vestido azul marino cuando mi hijo Julián me llamó en la mañana de su boda. Mamá cambió de planes. Te voy a mandar un Uber que te recoja a las 2 de la tarde. Me quedé sin comprender. Pero hijo, ¿no habías dicho que tu carro estaba en el taller y que me ibas a recoger con el mío? Pregunté confundida. Del otro lado de la línea suspiró como si estuviera cansado de mis preguntas. Es que la mamá de Camila llegó esta mañana y no tiene cómo moverse. Va a necesitar tu coche para ir al salón. ¿Tú entiendes, verdad? Es más práctico así. Mi corazón se apretó, pero me tragué el nudo en la garganta y respondí que sí que entendía. Al fin y al cabo era la boda de mi único hijo. Yo debería estar feliz. No, durante 4 décadas desde que mi esposo se fue y nos dejó solos, yo fui madre y padre para Julián. Me dejé la vista y las manos cosiendo hasta que los dedos se me entumecieron todo para darle estudios y que lograra una vida mejor. Hasta vendí las pocas joyas que me quedaban para dar el enganche del departamento, donde ahora vive con Camila. Cuando anunciaron que se casarían, me ofrecí a cubrir la mitad de la fiesta. Fueron 22.000 pesos de mi pensión. Solo me consultaban para saber los montos y las fechas de pago. Las decisiones sobre decoración, música, banquete y hasta la organización del día las tomaban entre Camila, Julián y Patricia, la mamá de la novia. Nunca pensé que en el día más importante de la vida de mi hijo me tratarían como a una invitada cualquiera enviada en Uber, como si fuera un estorbo. Mientras tanto, la madre de la novia, que apenas conoce a Julián, desde hace 6 meses, que se comprometieron, llegaría en mi propio coche con aire de importancia. A las 2 en punto, llegó el Uber, un auto sencillo con un chofer que apenas me miró. Me senté en el asiento trasero sujetando mi bolsita con manos temblorosas, mirando por la ventana las calles, que me sabía de memoria. Pensé en todos los domingos en que Julián venía a comer conmigo, en cómo siempre me decía: «Mamá, tú eres la persona más importante de mi vida». ¿Acaso todo eso había sido una ilusión mía? Cuando el coche se detuvo en la entrada del salón de fiestas, vi estacionado justo enfrente, brillando bajo el sol, mi propio carro. De él bajaron Camila y una señora elegante riéndose y conversando animadamente. Era su mamá Patricia luciendo un vestido carísimo y recibiendo a todos, como si fuera la reina de la celebración. Pero lo que nadie sospechaba era que todo estaba a punto de cambiar. La ceremonia fue muy bonita, no lo niego, pero durante todo el tiempo me sentí como una extraña en la vida de mi propio hijo. Me colocaron en la tercera fila. Sí, en la tercera. Mientras la familia de Camila ocupaba los lugares de honor, Patricia sonreía radiante en primera fila al lado del papá de la novia, recibiendo felicitaciones de todos. Yo observaba en silencio con una sonrisa forzada en el rostro, intentando ocultar el dolor que me crecía en el pecho. Durante los meses de preparativos desde el compromiso, Patricia siempre fue educada pero distante. En las pocas ocasiones que nos cruzamos, me trató con esa cortesía fría de quien cumple protocolos siempre con prisa y sin ganas de conversación. En el cóctel intenté acercarme a Julián para felicitarlo, pero él estaba rodeado todo el tiempo de los amigos y la familia de Camila. Cada vez que intentaba acercarme a mi hijo, alguien más lo apartaba para otra foto, otra conversación que decían importante. Me vinieron a la mente recuerdos de cuando era un niño con pesadillas. Yo pasaba las noches enteras despierta a su lado, cantándole las mismas nanas que mi madre me había enseñado. También recordé los sacrificios que hice para comprarle cuadernos, uniformes, zapatos deportivos de marca, porque no quería que se sintiera menos que sus compañeros. Hubo épocas en las que yo cenaba solo arroz con frijoles para que él pudiera comer carne.
Y ahora en el día de su boda me trataban como si fuera una extraña dentro de mi propia familia. La ceremonia religiosa fue en la parroquia de San José, una iglesia colonial preciosa en el corazón de Guadalajara, el mismo lugar donde Julián había hecho su primera comunión. Durante años yo había soñado con ese instante, imaginando cómo caminaría del brazo de mi hijo hacia el altar, cómo lloraría de emoción, viendo a mi bebé convertirse en esposo. Pero la realidad fue otra. Julián entró tomado del brazo de Patricia, quien se presentó como madrina. Yo me quedé en mi asiento observando desde lejos cómo otra mujer compartía con él ese momento sagrado. El padre Ramírez, que lo había bautizado, me miró durante la misa y me regaló una sonrisa llena de compasión, esa que duele más que un insulto. Era la mirada de alguien que comprendía que había sido apartada del papel principal en la vida de mi hijo. En el intercambio de anillos, Camila dedicó unas palabras a Patricia, agradeciéndole por haberla criado con tanto amor y por mostrarle lo que significa ser una mujer fuerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas y pensé en todas las veces que Julián regresaba llorando del colegio porque los niños se burlaban de él por no tener papá. Yo le secaba las lágrimas y le repetía que no necesitábamos a nadie más que nosotros. Éramos un equipo completo. Pero ahora en su boda ese equipo parecía haberse roto hace mucho tiempo, y yo no lo había notado. En la cena me acomodaron en una mesa al fondo del salón, con conocidos lejanos. Patricia, en cambio, tenía lugar de honor junto a los novios. Durante el baile vi cómo ella compartía con Julián el vals tradicional de la familia de la novia, mientras yo esperaba un turno que nunca llegó. Fue entonces cuando escuché a dos invitadas hablando detrás de mí. Pobrecita la mamá del novio. Ha de ser difícil ser madre soltera por tanto tiempo. Qué bueno que ahora Patricia puede darle el apoyo familiar que Camila necesita. Conversaban de mí, como si yo hubiera sido una carga de la que al fin se libraba mi hijo, como si mi papel hubiera terminado y lo correcto fuera que yo desapareciera discretamente. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. La fiesta siguió sin que nadie notara mi ausencia emocional. Los mariachis tocaron las mañanitas cuando sacaron el pastel y Julián levantó la copa pidiendo un brindis por las dos mujeres más importantes en su vida, Camila y Patricia. El salón se llenó de aplausos mientras yo seguía sentada sintiendo que un rayo me partía por dentro. Las dos mujeres más importantes. ¿Y dónde quedaban los 40 años que yo había dedicado solo a Kael? ¿Dónde estaban las noches en vela cuando tenía fiebre? Los trabajos extras que acepté para pagarle un colegio privado, las veces que dejé de comprar mi medicina, para que no le faltara nada. Entonces Patricia se levantó para dar un discurso que me destrozó por completo. Habló de cómo había recibido a Julián en su familia como al hijo que nunca tuvo, de lo orgullosa que estaba de contar con un yerno tan trabajador y responsable, de cómo esperaba convertirse en la abuela que sus futuros nietos merecían. Cada palabra era como una sentencia de que mi lugar ya había sido ocupado oficialmente. La gente lloraba de emoción, pero mis lágrimas eran de una herida profunda que no sabía cómo cerrar. Cuando terminó su discurso, Julián se levantó y la abrazó diciendo: «Gracias, Patricia, por recibirme como a un hijo. Prometo cuidar a Camila como tú me has enseñado que se cuida a una mujer». Después del pastel, cuando la música cambió a ritmos más modernos, me quedé sentada viendo cómo todas las familias se levantaban a bailar juntas. Los papás de Camila bailaban con su hija. Patricia bailaba con Julián mientras yo permanecía sola en mi mesa invisible para todos. Una de las tías de Camila se acercó a mí con la mejor intención
Y me dijo doña Elena qué tranquila se ha de sentir ahora que Julián ya tiene quien lo cuide. Ya puede descansar después de tantos años de sacrificio. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me cayeron como un balde de agua helada. Descansar. Eso era lo que pensaban todos, que había estado esperando este momento para librarme de la carga de ser madre. Cerca de las 11 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, decidí que ya era hora de retirarme. Me acerqué a Julián para despedirme y desearle una buena luna de miel. Él estaba rodeado de amigos riéndose y brindando. Cuando me vio acercarme, su expresión se transformó en una sonrisa educada, pero distante. «Ay, mamá, ya te vas». «Qué lástima». Lo abracé y le dije que había sido una boda preciosa, que me sentía muy feliz por él. Él me dio unas palmaditas en la espalda como se le dan a una tía lejana y me dijo: «Gracias por todo, ma. Te hablo cuando regresemos del viaje». Eso fue todo. 40 años de sacrificios, amor incondicional y entrega absoluta resumidos en un gracias por todo y en una promesa de llamada que supe en el fondo que no llegaría pronto. Patricia también se acercó a despedirse, y para mi sorpresa lo hizo con una amabilidad repentina. «Elena, muchas gracias por todo lo que hiciste por la boda. Se nota que criaste muy bien a Julián». Era la primera vez en meses que me hablaba con una calidez genuina, pero llegaba demasiado tarde. Camila me abrazó y me dijo que esperaba que siguiéramos siendo familia, pero sus ojos delataban que era más cortesía que convicción. Ellas sabían igual que yo que mi papel activo en la vida de Julián había terminado oficialmente esa noche. Pedí otro Uber para regresar a casa. El chofer, un señor mayor que me recordó a mi padre, notó mi tristeza y me preguntó si estaba bien. «Sí, señor. Solo estoy cansada», le mentí. Durante el camino de regreso, observé las luces de Guadalajara brillar en la noche y pensé en lo irónica que era la situación. Había pasado 40 años trabajando para que mi hijo tuviera una vida mejor, y lo había conseguido. Ahora tenía carrera, un buen empleo, un departamento y una esposa de familia reconocida. Pero en el proceso, yo me había vuelto obsoleta como una máquina que cumple su función y luego se guarda en el closet porque ya no se necesita. Llegué a mi departamento cerca de la medianoche. Era pequeño pero acogedor, comprado con mi liquidación tras 30 años en la misma fábrica textil. Me quité el vestido azul marino y me puse mi camisón, pero el sueño nunca llegó. Me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla, tratando de procesar todo lo ocurrido. En la mesa seguían los recibos de todos los pagos que había hecho para la boda, el salón, la comida, las flores, la música. 11.000 pesos que había aportado con gusto, creyendo que era una inversión en la felicidad de mi hijo. Pero ahora comprendía que lo único que había comprado era mi propia humillación. Me levanté y fui a mi recámara, donde guardaba una caja con todas las fotos de Julián desde que era bebé. Las fui viendo una por una con un nudo en la garganta. Su primer día de escuela, su graduación de primaria, su primera comunión, su título universitario. En todas esas fotos yo estaba ahí, sonriendo orgullosa a su lado. Pero de pronto me di cuenta de algo doloroso en los últimos 3 años. Desde que conoció a Camila había comenzado a desaparecer poco a poco de esas imágenes. Primero fueron las fotos casuales, luego las reuniones familiares y al final hasta las oficiales. Sin darme cuenta me habían ido borrando de su vida documentada. Esa noche, recostada en mi cama mirando el techo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no iba a esperar que mi hijo me incluyera por compromiso o por lástima. No iban a seguir mendigando el cariño que yo sentía merecer por todo lo entregado en el pasado.
Si él había decidido que mi papel como madre ya había concluido entonces, yo también tenía derecho a decidir qué papel quería interpretar en adelante. Tenía 65 años, mi salud estaba bien. Contaba con una pensión modesta pero suficiente, y por primera vez en 4 décadas, no tenía que pedir permiso a nadie para tomar decisiones sobre mi propia vida. Al día siguiente, lunes, Julián y Camila partirían de luna de miel a Cancún. Estarían fuera 2 semanas, tiempo perfecto para organizar mis pensamientos y decidir mis próximos pasos. Me levanté más temprano de lo habitual, me preparé un desayuno completo y me senté a redactar una lista de todo lo que tenía que hacer. Por primera vez en mucho tiempo sentí energía y propósito. Había algo liberador en saber que ya no dependía de migajas de atención, de alguien que claramente había decidido que yo sobraba. La primera llamada que hice fue al Salón Jardines del Valle, donde había sido la recepción. Necesitaba hablar con don Fernando, el dueño, sobre un asunto muy importante relacionado con el pago. La segunda llamada fue al banco para cancelar unas transacciones. La tercera fue a un abogado recomendado por mi vecina doña Carmen, que años atrás había vivido una situación muy parecida con sus hijos. Tenía trabajo por delante, decisiones que tomar y una vida nueva que construir. A los 65 años, Elena Ramírez estaba a punto de descubrir quién era cuando ya nadie más parecía necesitarla. Pero lo que Julián y Patricia ignoraban era que durante todos esos años de sacrificio y trabajo silencioso, yo había aprendido a ser mucho más astuta de lo que ellos podían imaginar. Y lo que descubrirían a su regreso de Cancún les enseñaría que subestimar a una madre mexicana de 65 años, que por fin decide defenderse, puede ser el error más caro de sus vidas. El martes desperté con una calma extraña. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por proveedores, citas o llamadas de Patricia preguntando por pagos. Julián y Camila ya estarían en Cancún, seguramente desayunando en la alberca de su hotel, todo incluido, sin dedicarme ni un pensamiento a mí, la mujer que había hecho posible que pudieran vivir ese lujo. Me preparé un café de olla como me enseñó mi madre y me senté en mi pequeña cocina. De pronto empezaron a regresar recuerdos que había enterrado en lo más profundo de mi memoria. Me vino a la mente aquel día en que Julián cumplió 5 años. Yo trabajaba en la textilera desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero pedí permiso para salir temprano, porque le había prometido llevarlo a comer pastel a la nevería de don Rodolfo. Cuando llegué a casa lo encontré sentado en la banqueta, aún con el uniforme del kinder, esperando con una paciencia que me partió el alma. «Ya llegaste, mamá. Ya vamos por mi pastel». Su carita iluminada al verme me dio una felicidad que nunca más he vuelto a sentir. Caminamos de la mano hasta la nevería, él brincando de emoción, y yo en silencio, calculando si me alcanzaría para pagar el pastel y la renta de esa quincena. Don Rodolfo nos conocía bien porque solíamos ir a su nevería cada vez que Julián sacaba buenas notas en la escuela, lo cual era casi siempre porque de niño era obediente y aplicado. «¿Qué va a querer hoy, jefe?», le preguntó sonriendo. Julián pidió un pastelito de chocolate con 5 velitas. Mientras esperábamos, él me contó con entusiasmo todo lo que había aprendido ese día en el kinder. Que los peces respiraban por las agallas, que las plantas necesitaban agua para crecer, que su maestra se llamaba Miss Carmen y que le había dicho que él era muy inteligente. Yo lo escuchaba como si el mundo se detuviera, memorizando cada palabra, porque sabía que esos instantes eran mis verdaderos tesoros. Cuando llegó el pastel, Julián cerró sus ojitos con fuerza antes de soplar las velas. «¿Qué pediste, mi hijo?», le pregunté.
Él me miró con esos ojos grandes y brillantes y me respondió: «Pedí que nunca te vayas, mamá, que siempre seamos los dos solitos». Esas palabras se me grabaron en el alma. En aquel momento, me parecieron la promesa más hermosa del mundo. Nunca imaginé que 35 años después, él sería quien se iría, quien me dejaría fuera de su vida nueva. Con esa nostalgia atravesándome, me levanté a lavar los trastes del desayuno. Al enjuagar mi taza de café noté algo que no había visto antes. Siempre lavaba 2 tazas, aunque solo hubiera tomado yo. Era una costumbre inconsciente que había quedado de tantos años en los que Julián desayunaba conmigo los domingos. Incluso cuando dejó de venir con frecuencia, seguía lavando 2 tazas como si mi cuerpo no quisiera aceptar el cambio. Esa mañana, por primera vez, lavé solo una y me dolió más de lo que esperaba. Me senté en la sala y saqué un álbum de fotos que llevaba meses cerrado. Ahí estaba plasmada nuestra historia. Julián recién nacido en mis brazos en el Hospital General. Su primer día de clases agarrando mi mano como si su vida dependiera de ello. Su graduación de secundaria donde yo fui la única familiar presente, porque su padre había decidido que tenía cosas más importantes que hacer. Había una foto que siempre me gustó Julián a los 12 años, ayudándome a pintar la sala de nuestro departamento. Los dos terminamos cubiertos de pintura blanca, muertos de risa, porque al intentar pintar el techo, se me cayó la brocha entera encima. Ese día decidimos redecorar porque él decía que quería que nuestra casa fuera la más bonita del edificio. Yo había ahorrado 3 meses para comprar la pintura y las brochas nuevas. Trabajamos todo el fin de semana él, con una paciencia y dedicación que me llenaban de orgullo. Al terminar nos sentamos en el piso recién aspirado comiendo tortas de jamón que había comprado para celebrar. «Mamá, cuando sea grande y tenga mi casa, la voy a pintar igual que esta para acordarme de ti». Esa promesa también se la llevó el viento. Más adelante en el álbum estaba la foto de su graduación de preparatoria. Yo había trabajado turnos dobles durante meses para poder comprarle un traje nuevo y pagarle la fiesta. En la foto aparece guapísimo con su toga y birrete, y yo a su lado con un vestido verde, el único elegante que tenía. Recuerdo que esa noche, después de la ceremonia, fuimos a cenar a un restaurante que yo consideraba de lujo, aunque ahora me doy cuenta de que apenas era una fonda arreglada. Él pidió carne asada y yo solo pedí sopa porque no me alcanzaba para 2 platos, pero le dije que no tenía hambre. Durante la cena me habló de sus planes para la universidad. Quería estudiar administración de empresas, porque había escuchado que los administradores ganaban buen dinero. «Mamá, cuando termine la carrera te voy a comprar una casa con jardín y ya no vas a tener que trabajar tanto. Te lo prometo». Yo le creí cada palabra, porque era mi hijo, porque lo había criado para ser un hombre de palabra, porque pensé que el amor incondicional siempre sería correspondido. Aquella noche regresamos a casa y él se quedó dormido abrazado a mí, en el sillón, mientras veíamos una película en la tele. Fue la última vez que se quedó rendido entre mis brazos. Con la universidad llegaron los gastos nuevos y también más sacrificios. Yo conseguí un trabajo de medio tiempo los fines de semana limpiando oficinas para cubrir sus libros y pasajes. Julián estudiaba de lunes a viernes y trabajaba los sábados en una tienda de deportes para pagar sus propios gustos. Los domingos eran sagrados. Llegaba temprano a desayunar conmigo, me contaba de sus clases, de sus maestros, de los amigos que estaba haciendo. Yo le preparaba su platillo favorito, mole con pollo. Escuchaba cada historia suya como si fueran los relatos más importantes del mundo. Pero fue en el 3er semestre cuando empecé a notar el cambio. Llegaba cada vez más tarde los domingos a veces, con prisas porque tenía que reunirse con compañeros
para hacer tareas. Sus historias dejaron de ser sobre clases y empezaron a girar alrededor de fiestas de chicas, de lugares en los que yo no encajaba. Un domingo me dijo que quizá no podría venir el siguiente, porque tenía una reunión familiar con un amigo. «Pero, mijo, los domingos son nuestros», le recordé. Él me miró con una sonrisa condescendiente, una que nunca le había visto antes, y respondió: «Ay, mamá, ya no soy un niño. Tengo que hacer vida social también». Esa fue la primera grieta. Pequeña, casi imperceptible, pero fue el principio del fin de nuestros domingos. Empezó a faltar 1 de cada 3, luego 1 de cada 2, hasta que sus visitas se volvieron esporádicas y siempre apresuradas. Yo seguía preparando mole cada domingo por si llegaba. Y cuando no venía me lo comía sola durante la semana. Era la comida más triste del mundo, mole para una sola persona en una mesa, donde siempre habían sido 2. Durante su último año en la universidad conoció a Camila. La primera vez que me habló de ella fue un domingo, en el que sí vino, aunque traía un aire distinto, nervioso, como si guardara un secreto importante. «Mamá, hay una chica que me gusta mucho. Se llama Camila y estudia psicología. Es muy inteligente, muy bonita, y creo que es especial». La forma en que lo dijo, con esa sonrisa tímida que no veía desde que era adolescente, me llenó de ternura. «¿Y cuándo la voy a conocer, mijo?», pregunté. Se puso nervioso y contestó: «Pronto, mamá, cuando sería el momento adecuado». Ese momento adecuado tardó 6 meses en llegar. Y cuando finalmente me la presentó, entendí por qué había esperado tanto. Camila venía de una familia de clase media alta, con padres profesionistas, casa propia en una colonia bonita, y una manera de hablar que dejaba claro que no estaba acostumbrada a departamentos modestos como el mío. Fue educada, sí, pero distante. Hizo preguntas corteses, aunque sin verdadero interés en las respuestas. Durante la comida noté cómo miraba de reojo alrededor, evaluando cada mueble, cada detalle, que delataba lo humilde de mi hogar. Julián también se comportaba diferente con ella. Usaba palabras que nunca antes le había escuchado. Hablaba de temas que no comprendía y se reía de chistes que a mí no me parecían graciosos. Era como si se pusiera una máscara para impresionarla y, en el proceso, escondiera al hijo que yo conocía. Cuando se fueron esa tarde, me quedé en la sala con un vacío en el estómago. Por primera vez en mi vida sentí que mi propio hijo se avergonzaba de mí. Los meses siguientes confirmaron mis temores. Sus visitas se hicieron cada vez más escasas, y cuando venía siempre lo hacía solo. «Camila está muy ocupada con la tesis», me decía, «o tiene planes con su familia». Pero yo sabía la verdad. Él había decidido mantener separados sus 2 mundos, el de Camila, donde era un joven profesionista con futuro prometedor, y el mío, donde seguía siendo el hijo de una costurera que vivía en un departamento pequeño y representaba todo aquello de lo que quería alejarse. Una tarde, después de 1 año y medio de noviazgo, Julián llegó con noticias: «Mamá, Camila y yo nos vamos a casar». Lo dijo con una sonrisa enorme, esperando que yo saltara de alegría. Y lo hice porque era lo que se esperaba de mí, porque era mi hijo, y su felicidad era lo más importante. Pero por dentro algo se quebró cuando entendí que no había sido la primera en enterarme. Me lo dijo después de que ya le había propuesto matrimonio, después de que había hablado con los padres de ella, después de que habían hecho planes sin contar conmigo. «¿Y cuándo piensan casarse?», le pregunté, esforzándome por sonar entusiasmada. «En 6 meses. Queremos que sea algo íntimo, solo familia cercana, íntimo». Esa palabra se me quedó resonando porque entendí que era una forma elegante de decir que no querían una boda grande donde yo pudiera invitar a mis pocas amigas
donde mis sencillas tradiciones familiares quedaran expuestas frente a la familia de ella. Querían todo bajo control elegante acorde a los estándares de Patricia y su esposo. Durante los preparativos me convertí en una especie de contadora invisible. Me preguntaban cuánto podía aportar, en qué fechas, para qué gastos específicos. Pero jamás me consultaban sobre flores, música, menú o cualquier detalle que hiciera la celebración más cercana a nosotros. Mis sugerencias eran escuchadas con esa paciencia condescendiente con que se trata a una tía mayor sin noción de lo moderno. Ay, doña Elena, qué linda idea. Pero ya habíamos pensado en algo más contemporáneo, me decía Patricia, cada vez que proponía algo. La semana antes de la boda, mientras planchaba mi vestido azul marino, el único suficientemente formal para la ocasión, pensaba en todo lo que había entregado por mi hijo. No solo dinero, que era mucho, para mis posibilidades, sino tiempo, energía, ilusiones propias. Nunca retomé mis estudios porque tenía que trabajar para mantenerlo. Nunca me volví a casar porque pocos hombres querían hacerse cargo del hijo de otra. Nunca viajé, nunca conocí el mar. Nunca me compré ropa bonita ni me di un lujo, porque todo lo que sobraba era para él. Y ahora, a los 65 años, me encontraba sola en mi departamento, planchando un vestido para asistir a la boda de mi hijo, como si fuera una invitada más, mientras otra mujer ocupaba el lugar que me correspondía. No fue que yo eligiera volverme invisible, ocurrió poco a poco, como el agua que se evapora sin que lo notes, hasta que el recipiente queda vacío. Gota a gota, ausencia tras ausencia, decisión tras decisión. Había sido borrada de la vida de Julián hasta terminar convertida en un personaje secundario de mi propia historia como madre. Esa noche, acostada en mi cama, sentí un frío en la sangre. Al darme cuenta de algo, no sabía quién era Elena Ramírez sin Julián. Durante 40 años fui la mamá de Julián, la mujer que trabajaba sin descanso para sacarlo adelante, la que se sacrificaba siempre. Pero, ¿quién era yo como persona? ¿Qué me gustaba hacer cuando nadie me pedía nada? ¿Cuáles eran mis sueños cuando no tenía que invertir toda mi energía en cumplir los sueños de otro? Me levanté y me paré frente al espejo del baño. Vi a una mujer de 65 años con el cabello canoso recogido en un chongo práctico, con manos endurecidas por 4 décadas de trabajo, con ojos cansados pero aún llenos de vida. ¿Quién eres tú, Elena?, me pregunté en voz alta. ¿Qué quieres para el resto de tu vida? Por primera vez en décadas no tuve respuesta inmediata. Había estado tan ocupada siendo la madre perfecta que había olvidado ser una mujer completa. El viernes, 2 días antes de la boda, Julián vino a dejarme unos papeles que necesitaba firmar para el salón. Estaba nervioso, emocionado, hablando sin parar sobre la luna de miel y los planes que él y Camila tenían para el futuro. Cuando regresemos del viaje, Camila quiere empezar a buscar casa algo más grande en una colonia mejor. Ya es tiempo de dar el siguiente paso. Le pregunté si pensaban seguir en Guadalajara y me contestó que sí, que habían visto algunas casas en Zapopan, cerca de donde vivían los padres de Camila. Y yo que... ¿Cómo te voy a ver si vives tan lejos?, le pregunté con toda la inocencia del mundo. Él se quedó callado unos segundos, como si nunca hubiera pensado en esa posibilidad. Ay, mamá, pues nos vamos a seguir viendo igual. Solo que ahora ya no voy a poder venir tan seguido porque voy a tener más responsabilidades, pero siempre vas a ser mi mamá. Esas palabras sonaron como una despedida, parecidas a cuando le dices a un niño que su mascota se fue a vivir a una granja donde será feliz sabiendo en el fondo que nunca la volverá a ver. Esa noche marqué a mi hermana Consuelo, que vivía en Tijuana. Hacía meses que no hablábamos porque las llamadas de larga distancia eran caras y yo siempre tenía prioridades más urgentes.
Le conté todo lo que había pasado, los preparativos de la boda, la frialdad de Patricia, la conversación con Julián ese mismo día. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé me dijo algo que se me quedó grabado. Elena, tú te olvidaste de vivir tu propia vida. Te ocupaste tanto en ser la mamá perfecta que nunca aprendiste a ser Elena a secas. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Consuelo había tomado un camino distinto. Se volvió a casar tras su divorcio, viajó por varios países, hasta estudió computación a los 50 años. Había levantado una vida propia independiente de sus hijos. No es tarde para empezar. Tiene 65 años, salud y una pensión. Muchas mujeres de tu edad están igual que tú. La diferencia es que unas se quedan llorando lo perdido y otras deciden construir algo nuevo con lo que les queda. El sábado por la mañana, un día antes de la boda, me desperté con una extraña claridad. Me bañé con calma, me puse mi ropa más cómoda y salí a caminar por el barrio donde llevaba 20 años viviendo. Saludé a don Miguel, el voceador que siempre preguntaba por Julián. Le dije que al día siguiente se casaba y él me felicitó con sincera alegría. Qué orgullo ha de sentir doña Elena, un hijo profesionista que se casa por la iglesia. Eso no cualquiera lo logra. Seguí caminando hasta llegar al parque donde llevaba a Julián cuando era niño. Me senté en la misma banca en la que solía esperar, mientras él jugaba en los columpios, recordando cómo corría hacia mí cada 5 minutos para mostrarme un hallazgo, una hormiga cargando una migaja, un perro que se parecía al de las caricaturas, una nube con forma de elefante. En aquel tiempo, yo era el centro de su universo, la persona más importante, la que tenía todas las respuestas. Y ahora, 20 años después, sentada en la misma banca, comprendí que había llegado la hora de soltar. No porque no lo amara, sino porque el verdadero amor a veces significa dar plena libertad incluso cuando esa libertad ya no te incluye. Julián había crecido, había formado su familia y elegido su camino. Yo había cumplido mi tarea como madre, él era independiente, trabajador capaz de tomar sus decisiones. El problema era que yo no había aprendido a triunfar en nada más. Pero eso estaba a punto de cambiar. Porque si algo me había enseñado Julián en todos esos años, era que las personas pueden reinventarse, aprender algo nuevo, dar giros inesperados. Y si él podía hacerlo a los 28, yo también podía hacerlo a los 65. La diferencia era que él tenía una madre que lo apoyaba sin condiciones. Yo tendría que aprender a ser mi propia madre. El lunes por la mañana después de la boda, desperté a las 5:30 como siempre, pero esta vez fue distinto. No me levanté por costumbre ni por obligación, sino con una claridad que no había sentido en décadas. Me quedé unos minutos escuchando los sonidos de la ciudad que despertaba y tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la Elena que esperaba migajas de cariño. Iba a ser la Elena que decidía qué merecía y qué no estaba dispuesta a tolerar jamás. Me levanté, me bañé con calma y me puse mi mejor ropa de calle. Después me senté frente a mi pequeño escritorio ese que había comprado en Abonos hacía 10 años, donde guardaba todos mis documentos importantes. Saqué la carpeta azul donde guardaba todos los documentos relacionados con la boda, contratos, recibos, comprobantes de transferencias, estados de cuenta. Durante 6 meses, había organizado meticulosamente cada pago, cada gasto, cada compromiso financiero que asumí para hacer realidad el sueño de mi hijo. El primer documento que revisé fue el contrato con el Salón Jardines del Valle. Había firmado un acuerdo muy preciso: cubrir la mitad del costo total de la recepción en 3 pagos antes de la boda, y la otra mitad en 2 plazos después del evento.
Don Fernando el dueño me lo había explicado con claridad. Doña Elena, sé que es mucho dinero de golpe, por eso le ofrezco esta facilidad de pago. Pero recuerde que el compromiso es firme. Los últimos 11.000 pesos deben estar liquidados a más tardar 15 días después de la boda. Ya había abonado religiosamente los primeros 11.000 pesos. Cada quincena desde que firmamos, apartaba una parte de mi pensión para cumplir. Dejé de comprar carne para comerla solo 2 veces por semana en lugar de 3. Cancelé mi servicio de cable para ahorrar esos 200 pesos al mes. Cambié al sistema público de salud en vez de seguir con el médico particular. Todo, absolutamente todo, para que Julián tuviera la boda que Camila y Patricia soñaban. Pero esa mañana, frente a mi escritorio con los papeles extendidos, me di cuenta de algo esencial. En ninguna parte del contrato decía que yo estaba obligada a soportar humillaciones para cumplir con los pagos. No existía ninguna cláusula que dijera: la señora Elena Ramírez se compromete a pagar esta cantidad a cambio de ser tratada como ciudadana de segunda clase en la boda de su propio hijo. El acuerdo era financiero, no emocional. Y si las condiciones emocionales habían cambiado de manera tan drástica, yo tenía derecho a replantear las condiciones financieras. Tomé el teléfono y marqué al Salón Jardines del Valle. Sabía que don Fernando era hombre madrugador de trabajo. «Buenos días, habla Elena Ramírez, la mamá del novio de la boda del sábado pasado». La voz de don Fernando sonó amable, familiar. «Doña Elena, ¿cómo está? Espero que haya disfrutado mucho la celebración. Todo salió muy bonito, si me permite decirlo». Respiré hondo antes de contestar. «Don Fernando, le llamo porque necesito hablar con usted sobre el pago pendiente». «Por supuesto, doña Elena. Quedamos en que me liquidaría los 11.000 pesos restantes esta semana, ¿verdad?» «No hay prisa, pero me gustaría confirmar la fecha exacta para mis registros». Su tono era profesional pero cordial, como quien lidia seguido con familias que se atrasan un poco después de las bodas. «Don Fernando, me temo que ha habido un cambio en mi situación. No voy a poder completar el pago». El silencio al otro lado duró varios segundos. «Perdón, doña Elena, ¿podría repetírmelo? Creo que no escuché bien». Lo escuchó perfectamente. «He decidido que no voy a pagar la segunda mitad». Otro silencio más largo. «Doña Elena, discúlpeme, pero no entiendo. ¿Ha tenido algún problema económico inesperado? Porque si es así, podemos buscar una solución, quizá un plan de pagos más extendido». «No, don Fernando, no es cuestión de dinero, es un asunto de principios». Y con calma le conté todo el Uber que me mandaron mientras Patricia usaba mi carro, la mesa en el rincón, el trato de invitada de segunda en la boda de mi propio hijo. Le expliqué que pagué la primera mitad creyendo que sería tratada como la madre del novio, con el respeto y la dignidad que correspondían. Pero en lugar de eso me relegaron como a una patrocinadora incómoda, mantenida en segundo plano. Don Fernando escuchó sin interrumpirme. Al terminar suspiró hondo. «Doña Elena, entiendo perfectamente lo que me dice. En mis 30 años en este negocio, he visto cosas que parten el alma, familias que se destruyen por dinero, hijos que maltratan a sus padres, suegras que humillan a nueras. Pero usted debe comprender que yo también tengo compromisos, proveedores, empleados, gastos que ya se hicieron». «Lo sé, don Fernando, y créame que me apena ponerlo en esta situación. Pero también espero que entienda la mía. Yo no estoy faltando a mi palabra por capricho ni por maldad. Estoy defendiendo mi dignidad después de 40 años de sacrificios», dije con firmeza. Don Fernando guardó silencio unos segundos antes de responder. «¿Sabe qué, doña Elena? Su hijo va a tener que responder por esta deuda. El contrato está a nombre de él como novio. Yo voy a tener que contactarlo directamente. Está en su derecho, don Fernando.
Ellos ya son adultos casados. Es momento de que asuman sus propias responsabilidades. Colgué la llamada sintiéndome extrañamente serena. Había cruzado un punto de no retorno y en lugar de angustiarme me sentía libre. Por primera vez en décadas, había puesto mis propios sentimientos por encima de las necesidades de los demás. La siguiente llamada fue a mi banco. Necesitaba cancelar las transferencias automáticas que hacía a la cuenta de Julián. Durante 3 años desde que se graduó, yo le depositaba 500 pesos cada quincena para ayudarlo con los gastos de su departamento. Era dinero que apartaba con disciplina de mi pensión, aunque eso significara comer menos carne o conformarme con ropa barata. «Buenos días, necesito cancelar una transferencia programada», dije a la ejecutiva cuando por fin me atendieron. «Por supuesto, señora Ramírez. ¿Cuál es el número de cuenta de destino?». Le dicté los datos. Ella revisó en su sistema. «Veo que tiene programadas transferencias de 500 pesos cada 15 días a esa cuenta. ¿Está segura de cancelarlas? Completamente segura». «Perfecto. Quedan canceladas a partir de este momento». ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. También necesito cancelar un servicio de tarjeta adicional. Julián tenía una extensión de mi tarjeta desde hacía 5 años pensada para emergencias, pero últimamente había registrado cargos pequeños pero frecuentes, comidas en restaurantes, gasolina, compras en el súper. Nada exagerado pero constante. Como si diera por hecho que mi dinero era extensión del suyo. La tarjeta adicional queda cancelada. ¿Desea que le enviemos una notificación al portador? No es necesario. Él se dará cuenta cuando intente usarla. Después del banco, fui a ver a la licenciada Patricia Morales, recomendada por mi vecina doña Carmen. Su despacho estaba en el centro, en un edificio viejo, pero bien cuidado. Era una mujer de unos 50 años de carácter serio, pero trato amable. «Doña Elena, cuénteme exactamente qué ocurre», me dijo después de ofrecerme un café y de que nos sentamos en su oficina. Le relaté todo desde el inicio, los 40 años de sacrificios, la boda, las humillaciones, las decisiones que había tomado esa misma mañana. Ella iba tomando notas y de vez en cuando me hacía preguntas puntuales sobre fechas, montos y contratos. Cuando terminé se recargó en la silla y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Doña Elena, legalmente usted está en todo su derecho. Las transferencias voluntarias pueden cancelarse cuando quiera y el contrato del salón establece que la obligación es compartida con su hijo. Lo que me preocupa», continuó, «es que debe estar preparada para las consecuencias emocionales y familiares. Su hijo se va a enojar mucho cuando lo sepa. Probablemente intentará hacerla sentir culpable. Tal vez le dirán que está exagerando o que actúa de manera irracional». Sus palabras me dieron calma, confirmaban que lo que hacía no era un arranque de locura, sino una decisión razonada y justa. Licenciada, durante 40 años he vivido preocupándome solo por los sentimientos de mi hijo. He sacrificado mi comodidad, mi dinero, mis oportunidades, todo para que él estuviera bien. Y en su boda, el día más importante de su vida, ni un segundo pensó en los míos. ¿Por qué tendría que seguir siendo yo la única que se sacrifica? La abogada sintió con empatía. «Tiene toda la razón, doña Elena. Solo quiero que esté lista para lo que viene». Salí del despacho de la licenciada sintiéndome más fuerte que nunca. No estaba perdiendo la razón. No estaba exagerando. Simplemente estaba defendiendo mi dignidad. Después de tantos años de darla por sentada, caminé por el centro de Guadalajara, mirando a la gente, ir y venir con sus preocupaciones, cada quien con su propia vida. Me detuve frente a una agencia de viajes que tenía en el aparador fotografías de playas paradisíacas.
Por primera vez en mi vida me permití imaginar qué se sentiría estar en un lugar así, sin tener que preocuparme por nadie más que por mí. Entré más por curiosidad que por intención de comprar algo. La recepcionista, una joven amable de unos 25 años, me recibió sonriente. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?» «Solo estaba viendo», respondí algo tímida. «¿Hay algún destino en particular que le interese?», me preguntó señalando las imágenes del escaparate. «Tenemos promociones muy buenas para Puerto Vallarta y Mazatlán. Son perfectos para quienes buscan relajarse y disfrutar». Me agradó que no dijera personas de su edad, aunque era evidente que estuvo a punto de hacerlo. «¿Cuánto costaría algo así?», pregunté sorprendida de oírme tan concreta. «Bueno, depende de la temporada y del hotel, pero tenemos paquetes desde 3.000 pesos por 3 días y 2 noches, con transporte y hospedaje incluidos. 3.000 pesos. Exactamente lo que gastaba en un mes comprando la comida especial que le gustaba a Julián los domingos. «¿Puedo llevarme algunos folletos?», pedí. «Por supuesto. Y si gusta, déjeme sus datos y le aviso cuando tengamos ofertas». Le di mi nombre y teléfono con la sensación de estar haciendo algo prohibido pero emocionante. Salí de la agencia con una bolsa llena de folletos coloridos, promesas de libertad y aventura. Esa tarde, sentada en mi cocina con una taza de té y los folletos extendidos en la mesa, hice algo que no había hecho en años: planear algo solo para mí. Y no se trataba únicamente del viaje, sino de comprender que mi tiempo, mi dinero y mis decisiones me pertenecían, que podía un día despertar y decidir ir a ver el mar, sin pedirle permiso a nadie, sin justificar el gasto, sin preocuparme por si alguien más me iba a necesitar. Por la noche llamé a mi hermana Consuelo para contarle lo que había hecho. Cuando le relaté lo del contrato del salón, las transferencias canceladas, la visita a la abogada, se quedó callada. Finalmente me dijo Elena: «Estoy orgullosa de ti. No sabes cuánto tiempo esperé a que tomaras una decisión así». Sus palabras me llenaron de una calidez que hacía años no sentía. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», le pregunté, porque una parte de mí aún buscaba validación. «Yo creo que debiste hacerlo hace mucho. Julián ya es un hombre adulto con trabajo, con esposa. Es hora de que aprenda a vivir sin el subsidio emocional y económico de su madre. Y es hora de que tú empieces a vivir para ti». Esa noche dormí más tranquila que en meses. El martes desperté con energía renovada. Tenía más trabajo por hacer. Revisé todos mis gastos y me llevé una sorpresa: sin las transferencias a Julián y sin los extras para sus visitas. Mi pensión me alcanzaba mucho mejor de lo que pensaba. Incluso tenía margen para ahorrar o darme pequeños gustos que llevaba años negándome. Fui al supermercado y por primera vez en mucho tiempo compré solo lo que yo quería comer. Elegí frutas caras pero deliciosas. Compré un buen pescado para la cena. Me di el lujo de llevarme ese yogur griego que siempre veía en el estante, pero que nunca compraba por ser más caro que el normal. Y en la sección de revistas me llevé una de viajes con un artículo sobre mujeres que iniciaban nuevas aventuras después de los 60. Cada compra pequeña se sentía como un acto de rebeldía silenciosa. Esa tarde reacomodé mi departamento. Guardé todas las fotos de Julián en una caja, no porque quisiera borrarlo de mi vida, sino porque necesitaba espacio visual para empezar a imaginar quién era Elena, sin ser definida únicamente como la mamá de Julián. Moví los muebles para improvisar un rincón de lectura junto a la ventana. Saqué libros que había comprado años atrás, pero que nunca había podido leer, porque siempre surgía algo más urgente, ligado a mi hijo. El miércoles recibí la primera llamada de don Fernando. Doña Elena era intentado contactar a su hijo,
pero no responde. Podría darme un número alterno o decirme cuándo regresa de su luna de miel. Le expliqué que volverían el domingo siguiente y le di el número de la oficina de Julián. Don Fernando, quiero que sepa que esto no es personal contra usted. Usted hizo un trabajo excelente y la boda fue hermosa. Esto es entre mi hijo y yo. Lo entiendo, doña Elena, pero comprenderá que yo también tengo una empresa que sostener. Voy a tener que tomar medidas legales si no recibo el pago cuando su hijo regrese. Está en todo su derecho, don Fernando. Y Julián es un hombre responsable. Estoy segura de que llegarán a un arreglo. Me sorprendió lo tranquila que me sentía hablando de consecuencias legales que caerían sobre mi hijo. Por primera vez en mi vida sus problemas no se sentían automáticamente como mis problemas. El jueves decidí cortarme el cabello en un salón distinto al de siempre. Durante años había ido al mismo local del barrio barato donde me hacían un corte práctico sin gracia, pensado para una mujer sin tiempo, ni dinero para vanidades. Pero ese día entré a un salón elegante en el centro del tipo al que acudía Patricia. ¿Qué tiene en mente?, me preguntó la estilista, una joven de cabello teñido en colores vivos, que me recordó que la belleza no conoce edad. Quiero algo diferente, le dije. Algo que me haga sentir renovada. Pasamos casi una hora hablando de estilos, de tintes, de opciones. Cuando terminó me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Me veía más joven, más segura, más viva. El viernes, justo una semana después de la boda, recibí una llamada de Camila. Era la primera vez que hablaba conmigo desde aquella noche. Doña Elena, ¿cómo está Julián? Y yo hemos estado pensando mucho en usted durante el viaje. Su voz sonaba dulce pero nerviosa, como si estuviera leyendo de un guión. Estoy muy bien, mija. Espero que estén disfrutando Cancún. Sí, está precioso. Doña Elena quería preguntarle, ¿ha tenido algún problema con el señor del salón? Nos llegó un mensaje extraño. No es un problema, Camila. Es una situación que Julián tendrá que resolver cuando regrese. Hubo una pausa larga. ¿Podría explicarme un poco más? Estamos preocupados. Es algo entre Julián y yo, hija. Nada de lo que tengan que preocuparse en su luna de miel. Mejor disfruten estos días que son tan especiales. Colgué sintiéndome poderosa. Por primera vez en mi vida tenía información que otros necesitaban. Yo estaba en control de la situación en lugar de reaccionar a los planes de los demás. Era una sensación extraña pero embriagadora. Durante 40 años había sido la que esperaba llamadas, la que vivía en función de lo que mi hijo decidiera. Ahora todo era distinto. El sábado por la noche, mientras preparaba mi cena y abría uno de los libros que había rescatado, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero intuí quién podía ser. Mamá, soy Julián. Estamos en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Puedes explicarme qué está pasando con don Fernando del salón? Su voz sonaba tensa, preocupada, pero también molesta. Bienvenido a casa, mi hijo. ¿Qué tal estuvo el viaje? Pregunté con una voz tranquila, como si fuera la charla más normal del mundo. Mamá, no me cambies el tema. Don Fernando me llamó 3 veces diciendo que tienes que pagarle 11.000 pesos que le debes. ¿Qué está pasando? No le debo nada, Julián. Él seguramente ya te explicó la nueva situación. ¿Cuál nueva situación? ¿De qué hablas?, me contestó con evidente enojo. Alcancé a escuchar a Camila de fondo preguntándole qué ocurría. Julián, creo que lo mejor será que vengan mañana y lo platiquemos con calma. Ahora deben estar cansados del viaje. No, mamá. Necesito que me expliques ahorita. Don Fernando dice que si no le pago esta semana me va a demandar. ¿Es en serio?
Es muy en serio, mijo. Tan en serio como el Uber que me mandaste el día de tu boda. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿Qué tiene que ver el Uber con esto? Su voz sonaba confundida, como si realmente no entendiera el trasfondo. Y ahí comprendí algo devastador. Él no sabía lo que había hecho mal. Para él, mandarme en Uber mientras Patricia usaba mi carro había sido solo una decisión práctica sin carga emocional alguna. Mañana hablamos, Julián. Ahora descansen. Colgué antes de que pudiera responder. Era la primera vez en mi vida que yo ponía fin a una conversación con mi hijo. Con mi hijo, sin asegurarme de que quedara satisfecho. Y se sintió liberador. Al día siguiente, todo cambiaría para siempre. El domingo amanecí extrañamente serena. Sabía que ese día estallaría todo, que Julián vendría a exigir respuestas, que habría lágrimas, reclamos, quizá gritos. Pero por primera vez, yo tenía el control. No sería la que daba explicaciones, sino la que había tomado decisiones y esperaba tranquila a que los demás enfrentaran las consecuencias. Me preparé un desayuno completo, huevos rancheros, frijoles, refritos, café de olla y fruta fresca. No porque esperara visitas, sino porque me merecía empezar bien ese día importante. Mientras comía puse la radio. Tenía años sin hacerlo porque siempre dejaba la tele con las noticias que le gustaban a Julián cuando venía. Sonó música de Marco Antonio Solís, canciones románticas que me recordaron que alguna vez fui una mujer joven, con sueños propios distintos a la maternidad. A las 10 sonó el timbre. Sabía que era él, porque tocaba con ese código que inventamos cuando era adolescente. 3 toques cortos, una pausa, 2 largos. Un código que antes fue símbolo de complicidad y ahora anunciaba una confrontación inevitable. Abrí la puerta. Ahí estaba mi hijo con ojeras, cara de no haber dormido y esa expresión tensa de cuando estaba genuinamente preocupado. Detrás de él, Camila nerviosa apretando su bolso como si fuera un escudo. «Buenos días», dije con la misma cortesía con la que recibiría cualquier visita. «Pasen, por favor. Mamá, necesitamos hablar urgentemente», dijo Julián sin siquiera saludarme. «¿Qué está pasando contigo?» «¿Por qué le dijiste a don Fernando que no vas a pagar?» «¿Sabes el problema en el que me estás metiendo?» Su tono era una mezcla de frustración y pánico, como el de alguien que descubre que las reglas del juego han cambiado sin previo aviso. «Siéntense, por favor». «¿Quieren café?», les ofrecí con calma absoluta. «No queremos café, mamá. Queremos entender qué te pasa. Don Fernando dice que te negaste a pagar tu parte y que ahora yo soy responsable de toda la deuda. Son 22.000 pesos. ¿De dónde quieres que saque esa cantidad?» Me acomodé en mi sillón favorito, el que estaba junto a la ventana, y los miré con la paciencia de quien por fin tiene toda la verdad de su lado. «Julián, durante 40 años yo he pagado todo lo que prometí, y mucho más. Esta vez decidí que el trato no se cumplió de mi parte porque el trato no se cumplió de la tuya». Camila me miraba confundida, como si hablara en otro idioma. «¿Cuál trato?» «¿De qué están hablando?», preguntó con incredulidad. La confusión en la voz de Julián era auténtica y eso dolía más que si me hubiera mentido. Significaba que nunca había considerado mis sentimientos como parte del acuerdo. Para él, yo era solo una fuente de dinero que no necesitaba cuidados emocionales. El trato era que yo pagaría la mitad de tu boda a cambio de ser tratada como la mamá del novio, con respeto, con dignidad, con el lugar de honor que me correspondía después de 40 años de sacrificios. Mi voz sonaba serena, pero cada palabra llevaba décadas de dolor contenido. En lugar de eso me mandaste en Uber, mientras mi propio carro lo usaba Patricia.
Me sentaste en la tercera fila mientras la familia de Camila ocupaba los primeros lugares. Me relegaste a una mesa en el fondo, mientras Patricia tenía la mesa de honor. Julián se quedó callado procesando mis palabras. Camila lo observaba inquieta, como si al fin entendiera la magnitud de lo ocurrido. Pero mamá, eso fue solo logística, no fue personal. Teníamos que resolver el transporte de la manera más práctica. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Él realmente creía que humillarme había sido simplemente un asunto logístico. Para ti fue logística, Julián. Para mí fue la confirmación de que ya no tengo lugar en tu vida, más allá de ser tu patrocinadora financiera. Me levanté y fui a la cocina a servirme más café, más como pretexto para ocupar mis manos que por necesidad. Durante todos esos meses de preparativos, ustedes me consultaron sobre dinero y fechas de pago, pero nunca sobre nada que diera a la boda un sentido más personal para nuestra familia. Cuando regresé a la sala, Camila tenía los ojos húmedos. Doña Elena, no nos dimos cuenta de que se sintiera así. Si hubiéramos sabido... Su voz se quebró, y aunque su arrepentimiento parecía genuino, entendí que tanto ella como Julián habían asumido que mis sentimientos no requerían ninguna atención especial. Camila, hija, tú no tienes la culpa. Tú hiciste lo natural, priorizaste a tu familia, te aseguraste de que tu mamá tuviera el lugar de honor y cuidaste de quienes eran importantes para ti en tu día especial. El problema es que mi propio hijo no hizo lo mismo conmigo. Julián se veía destrozado, pero yo ya había pasado la etapa en que su dolor me movía a consolarlo. Mamá, si me hubieras dicho que te sentías mal, habríamos cambiado las cosas. Nunca fue nuestra intención lastimarte. Su tono tenía ese eco de niño arrepentido que antes me desarmaba, pero esta vez mi corazón se endureció. Julián no debería haber tenido que decirte cómo tratar a tu madre con respeto. Eso es algo que debería salirte natural, después de todo lo que hemos vivido. Entonces le conté sobre las transferencias canceladas sobre la tarjeta adicional, que ya no funcionaría, sobre todos los subsidios silenciosos que le había dado durante años, sin que él se enterara. Con cada revelación su rostro se tornaba más pálido. 500 pesos cada quincena durante 3 años. Mamá, yo pensé que eso era... No sabía que te estaba costando tanto. Claro que no lo sabías, hijo. Porque nunca preguntaste. Porque diste por hecho que mi dinero era una extensión natural del tuyo, que mis recursos estaban automáticamente disponibles para tus necesidades. Camila ahora lloraba abiertamente, y Julián se veía como si hubiera recibido un golpe en el pecho. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije. Que durante 40 años me sacrifiqué con gusto porque pensaba que estaba construyendo una relación especial contigo. Pero en tu boda entendí que para ti, yo no soy más que la empleada doméstica de tu vida. Esas palabras fueron como una bofetada. Julián se levantó de la silla bruscamente con los ojos llenos de lágrimas. Eso no es cierto. Tú eres mi mamá. Eres la persona más importante en mi vida. Pero su voz sonaba hueca, como si ni él mismo creyera lo que decía. Si soy tan importante, ¿por qué Patricia bailó contigo el vals de honor y yo no? ¿Por qué ella fue la que dio el discurso sobre ser la nueva abuela de tus hijos y yo no tuve oportunidad de decir ni una palabra? ¿Por qué cuando hablas de tu futuro mencionas la casa nueva cerca de los papás de Camila, pero nunca mencionas cómo voy a encajar yo en esa nueva vida? El silencio que siguió fue demoledor. Vi en sus ojos que sabía que yo tenía razón, que nunca me había considerado en su futuro, más allá de ser la abuela que cuidaría nietos gratis, o la benefactora que ayudaría económicamente cuando hiciera falta.
Camila fue la primera en romper el silencio. Doña Elena, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? ¿Cómo podemos demostrarle que sí la queremos en nuestras vidas? Su pregunta era sincera, pero llegaba demasiado tarde. Camila, el daño ya está hecho. No se trata de demostrar nada ahora. Se trata de que ustedes me mostraron en el día más importante de la vida de Julián exactamente cuál es mi lugar en sus prioridades. Y ese lugar no es compatible con seguir financiando su vida. Me volví hacia mi hijo. Mi hijo, tú ya tienes trabajo, esposa, departamento. Eres un hombre adulto y exitoso. Es hora de que vivas como tal. Pero mamá, ¿y si necesitamos ayuda? ¿Y si hay una emergencia? Su pregunta lo delató todo. Había planeado su vida adulta contando con que yo seguiría siendo su red de seguridad económica. Julián, las emergencias se resuelven con seguros, con ahorros, con créditos bancarios, como hace cualquier adulto responsable. Ya no se resuelven llamando a mamá. Camila intentó suavizar la tensión. Doña Elena, entiendo que esté dolida, pero ¿no cree que está siendo un poco drástica? Quiero decir, cortar todo contacto económico de un día para otro. Su tono era dulce, pero tenía un dejo de manipulación, como si buscara hacerme sentir culpable por poner límites. Camila, no estoy cortando el contacto. Estoy poniendo límites sanos. Julián puede visitarme cuando quiera, pueden invitarme a sus reuniones familiares. Podemos tener una relación normal de madre e hijo, pero ya no una en la que yo sea su subsidio silencioso. Julián finalmente explotó. Pero es que no entiendo cómo puedes ser tan fría, después de todo lo que hemos pasado juntos. Yo te amo, mamá. Sus palabras retumbaron en el departamento, pero ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Julián, durante 40 años yo también te amé. Te amé cuando trabajé turnos dobles para pagarte la escuela privada. Te amé cuando vendí mis joyas para darte el enganche de tu departamento. Te amé cuando me limité a comer arroz con frijoles para que tú pudieras comer carne. Pero el amor no puede ser de una sola dirección. ¿Y cuando te he faltado al respeto?, preguntó a la defensiva con desesperación. Nunca me gritaste, nunca fuiste grosero conmigo. No, mi hijo, nunca levantaste la voz. Pero me volviste invisible. Me trataste como un mueble siempre ahí cuando lo necesitabas, pero que no requería cuidado ni atención. Y en tu boda esa invisibilidad se volvió oficial. Camila se levantó y se acercó a mí. Doña Elena, por favor, denos una oportunidad de remediar esto. Podemos organizar una cena familiar, incluirla en nuestros planes futuros. Podemos... Camila, yo ya no quiero ser incluida por lástima o por culpa. Durante 40 años, esperé que mi hijo me incluyera por amor. Si eso no pasó de manera natural, no va a pasar ahora a la fuerza. Julián se dejó caer pesadamente en el sillón con la cabeza entre las manos. No sé qué decir, mamá. Siento que todo lo que diga vas a estar mal. Por primera vez desde que habían llegado su vulnerabilidad, me movió un poco, pero ya no lo suficiente para cambiar mi decisión. No tienes que decir nada, hijo. Solo tienes que entender que las acciones tienen consecuencias y que ya no puedes asumir que mis recursos y mi tiempo están siempre disponibles para ti. Camila hizo la pregunta que ambos tenían en mente. ¿Y qué va a pasar con nosotros, con la relación familiar? Su tono era práctico, pero también vulnerable. Va a pasar lo que ustedes decidan que pase. Si quieren una relación genuina conmigo donde me traten como persona y no solo como benefactora, estoy abierta a eso. Pero si lo que buscan es regresar al sistema anterior, donde yo doy y ustedes reciben, entonces mejor dejemos las cosas como están. Julián levantó la cabeza y me miró con una expresión que no veía en él. Desde niño estaba completamente perdido. ¿El dinero del salón?
¿Realmente me vas a dejar con esa deuda? Su pregunta confirmó lo que ya sospechaba, que en el fondo aún esperaba que todo fuera un berrinche pasajero y que yo terminaría cediendo como siempre. Julián, durante 3 años estuviste recibiendo 1.000 pesos mensuales de mi pensión, sin preguntarte si yo tenía suficiente para mis propios gastos. Durante 6 meses, ahorré 11.000 pesos para la boda, recortando comida y cancelando servicios que necesitaba. Si yo pude hacer esos sacrificios para cumplir mi parte, tú también puedes encontrar la manera de conseguir 11.000 pesos para cumplir la tuya. Pero mamá, tú sabes que nosotros no tenemos esos ahorros. Entonces pidan un préstamo, vendan algo, pídanle ayuda a Patricia, busquen un trabajo extra. Hagan lo que hace cualquier pareja joven cuando enfrenta un gasto imprevisto. Pero ya no me conviertan automáticamente en su plan de rescate financiero. Camila puso la mano en el hombro de Julián. En sus ojos noté que ella comprendía mejor que él lo que estaba ocurriendo. Julián, tal vez deberíamos irnos. Darle tiempo a doña Elena para pensar y a nosotros también. Fue una salida elegante, y mentalmente se lo agradecí porque evitaba que la conversación se volviera más amarga. Pero Julián no estaba listo para retirarse. ¿Y si te digo que tienes razón? ¿Y si reconozco que me equivoqué y te pido perdón, cambiaría algo? Su pregunta tenía una desesperación genuina que me partió un poco el corazón, pero también escondía esa vieja creencia de que con las palabras correctas todo se podía borrar. Julián, el perdón no es lo mismo que restablecer las condiciones anteriores. Yo puedo perdonarte por haberme lastimado, pero eso no significa que voy a volver a ponerme en una posición donde me lastimen de la misma forma. Mi respuesta lo dejó en silencio. Finalmente se levantó y caminó hacia la puerta. Vamos, Camila. Creo que mamá ya tomó su decisión. Su voz tenía una frialdad que jamás habías escuchado dirigida hacia mí. Era el tono de alguien que se siente traicionado, que no entiende por qué las reglas del juego cambiaron sin su aprobación. Julián, le dije antes de que saliera, mi puerta siempre va a estar abierta para ti. Pero será una puerta de doble dirección, ya no solo de entrada, para tomar, sino también de salida para dar. Se fueron sin despedirse propiamente. Camila me miró una última vez con una mezcla de respeto y tristeza, como si al fin comprendiera algo de la maternidad que nunca había considerado. Al cerrar la puerta detrás de ellos, me quedé unos minutos en el pasillo, procesando lo que acababa de suceder. No me sentía victoriosa, pero tampoco derrotada. Me sentía libre. Por primera vez en 40 años había puesto mis propias necesidades emocionales al mismo nivel que las de mi hijo. No había sido cruel ni vengativa, pero sí firme. Había trazado límites que debía haber puesto mucho tiempo atrás. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, recibí un mensaje de texto. De Julián: mamá, siento mucho haberte lastimado. No era mi intención. Te amo y quiero arreglar esto. Era el tipo de mensaje que antes me habría hecho llamarlo de inmediato, decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba y que todo podía volver a ser como antes. Pero esta vez solo respondí: yo también te amo, mi hijo. Cuando estés listo para una relación de adultos, aquí voy a estar. No hubo respuesta esa noche, ni la siguiente, ni en la semana posterior. Y por primera vez en mi vida el silencio de Julián no me desesperó. Había aprendido que el amor verdadero a veces significa soltar, dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones, resistir el instinto maternal que clama por ceder. 3 semanas después, mientras regaba mis plantas en la terraza del departamento, vi mi reflejo en la ventana. Era el reflejo de una mujer que había recuperado su dignidad, que había aprendido a valorarse,
y que descubría que podía ser feliz sin ser indispensable para nadie. Era el reflejo de Elena Ramírez, no solamente de la mamá de Julián. Y por primera vez en décadas, me gustó lo que vi. 6 meses después de la boda estoy sentada en la terraza de una casita que renté a unas cuadras del lago de Chapala. Todas las mañanas despierto con el sonido de los pescadores preparando sus lanchas y el canto de los cenzonles que anidan en la bugambilia de mi jardín. Es una vida sencilla, pero completamente mía. Por primera vez en décadas, nadie necesita nada de mí. Nadie me ve como carga. Nadie me relega en los momentos importantes. Tengo mi propia rutina. Despierto temprano, cuido las plantas de mi huerto. Escribo cartas a mi hermana Consuelo, que ahora me visita cada 2 meses. Y por las tardes me siento en la terraza a contemplar el movimiento del pueblo y los atardeceres dorados sobre el agua. Mudarse a Chapala no fue una decisión impulsiva. Después de la confrontación con Julián, pasé un mes pensando qué quería hacer con el resto de mi vida. Un día, hojeando los folletos de viajes que había guardado, vi un anuncio de casas en renta en pueblos cercanos a Guadalajara. «Viva la tranquilidad que merece», decía el anuncio, y esas palabras me atravesaron el alma. Llamé al número, y una semana después viajaba en autobús hacia Chapala con una maleta pequeña y el corazón lleno de esperanza. La casa que encontré era perfecta para una mujer sola, 2 recámaras modestas, una cocina con ventana al jardín, una sala acogedora y esta terraza donde paso la mayor parte de mis tardes. El pueblo es tranquilo pero no aburrido. Los miércoles y sábados hay mercado donde compro verduras frescas y flores. Me hice socia de la pequeña biblioteca local donde descubrí mi gusto por las novelas románticas que nunca había tenido tiempo de leer. Y cada domingo voy a la iglesia Pollantigua, no solo por fe, sino porque disfruto esa sensación de comunidad silenciosa que se forma sin necesidad de palabras. Lo que más me gusta aquí es la invisibilidad elegante que tengo. Nadie me conoce como la mamá de Julián, ni como la mujer que trabajó 40 años para sostener a su hijo. Aquí soy simplemente Elena, la señora que renta la casita azul cerca del lago, que compra flores los sábados y que saluda cordialmente, pero guarda su privacidad. Es liberador ser un misterio amable para otros, en vez de un libro abierto que todos creen tener derecho a leer. Con el tiempo he creado rutinas que me dan estructura sin agobiarme. Los lunes lavo ropa y limpio a fondo la casa, mientras escucho música de Juan Gabriel, que me transporta a mi juventud. Los martes voy al mercado y cocino algo especial solo para mí, pescado al mojo de ajo chiles en nogada, aunque no sea temporada ensaladas con ingredientes caros, que antes nunca compraba porque a Julián no le gustaban. Los miércoles me pierdo en la lectura bajo la sombra del fresno lleno de nidos. Los jueves escribo cartas largas a Consuelo, contándole sobre mi nueva vida, y recibo las suyas desde Tijuana, siempre llenas de anécdotas que me hacen reír. Los viernes son mis días de aventura, tomo el autobús a Guadalajara y recorro la ciudad sin prisa, disfrutando museos, cafés y librerías de viejos sitios, que antes pasaba de largo, porque debía regresar corriendo a casa a preparar la comida o lavar la ropa de Julián. Y los sábados son sagrados para mi jardín. He descubierto que tengo buena mano para las plantas, algo que nunca imaginé, porque en el departamento de Guadalajara apenas había espacio para unas cuantas macetas. Aquí ya tengo jitomates, chiles, hierbas de olor y hasta un pequeño rosal que empieza a regalarme flores rojas hermosas. Trabajar la tierra me da una satisfacción que desconocía. Es como si cada semilla sembrada fuera una promesa con mi propio futuro, una señal de que estaré aquí,
para ver crecer lo que plantó. Los domingos se han convertido en mis días de silencio total. No pongo música, no enciendo la televisión, no tomo el teléfono. Solo disfruto del silencio, que ahora es una elección mía. Me siento en la terraza con una taza de café y observo el lago transformarse con la luz del día. Por la mañana